Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. El resto depende de la capacidad de doña Rocío de endeudarse. Tengo un evento importantísimo porque hay tres universitarios de clase mundial, a quien yo admiro mucho, y resulta que son hermanos. Don Jorge Gutiérrez es ingeniero civil, además de un montón de otras cosas y un montón de puestos que tuvo en la Universidad de Costa Rica. Don José María Gutiérrez es microbiólogo, y don Francisco de Paula Gutiérrez es colega mío. Tiene un montón de virtudes, pero es colega mío, y además me ha acompañado y me ha protegido en múltiples ocasiones, pero la maravilla de ellos la veremos en el siguiente segmento, una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por permanecer con nosotros o por haber llegado a esta parte del programa. Gutiérrez es porque tanto su padre como su madre tienen el apellido Gutiérrez como apellido paterno, y había pensado iniciar la conversación de otra manera, pero ahora que hablé de los padres, recuerdo que don Francisco encontró que una de las cosas importantes para él cuando el país le dio la responsabilidad de ser presidente del Banco Central es que su padre había tenido un papel importante, incluso era conocido por los compañeros con un mote particular, y ese mote particular yo creo que yo no lo conocí, pero entiendo que era distinguidísimo y por eso tenía el mote que tenía. No es falso lo que acabo de decir, Francisco. No, en lo más mínimo. Papi trabajó en el Banco Central. Papi estuvo en la primera planilla del Banco Central. Era cajero en el Banco Central. Y cuando a mí me tocó asumir la presidencia del Banco Central, y yo lo primero que pensé fue en toda la vida que habíamos estado ligados al banco y todo lo que papi había dejado en el banco. Una de las cosas bonitas que yo sentí, el Duque le decían, sí. El Duque Gutiérrez, una de las cosas bonitas que yo sentí cuando entré es que la gente se me acercaba a decirme, mire, yo conocí a su papá, qué señor, qué maravilla persona, qué persona más agradable, y qué persona más humana, porque esa yo creo que era una de las características importantes que tenía papi, era un ser humano, un lindo ser humano, y nosotros nos beneficiamos de eso. Bueno, tenía el sentido del humor que ustedes tienen. Tenía un sentido del humor, un excelente sentido del humor, ¿verdad? Un poquito más negro, más ácido, más ácido que el que nosotros tenemos, pero sí lo tenía. Don José María, como usted es el menor, la pregunta es, ¿usted qué recuerda usted de su papá en el Banco Central? Bueno, primero tal vez mencionar que aparte de nosotros tres, de nuestra familia, hay dos hermanos más, nuestra hermana Estela, que es la mayor, y nuestro hermano Joaquín, que es el menor, ¿verdad? Bueno, y ese además, yo tengo que decir con todo el orgullo, posiblemente no sabe mucho de economía porque yo le di el curso de introducción, pero yo lo tuve de estudiante y le tengo gran aprecio. No, entonces sí, volviendo a tu pregunta, en realidad creo que es algo compartido por todos nosotros cinco, que
el ambiente que nuestros padres lograron cultivar en la casa fue un ambiente realmente muy, muy especial, porque era una combinación de un tremendo afecto, ¿verdad? La presencia del afecto era algo continuo de parte de los dos, de nuestra madre y nuestro padre, un ambiente de mucho estímulo para las cosas en que uno quisiera desenvolverse, desarrollarse, un ambiente muy, muy abierto, claramente un ambiente poco represivo, también un ambiente muy estimulante y al mismo tiempo un ambiente como con reglas claras de comportamiento, ¿verdad? Que se esperaban, pero no ejercidas con autoritarismo, sino con persuasión, ¿verdad? Y con valores. Y luego algo que Fran mencionó ahora, que yo creo que es muy importante, un ambiente donde se cultivaba el respeto por todas las personas que estuvieran a nuestro alrededor, el respeto en general por la gente. Entonces, a mí me parece que fuimos muy afortunados, ¿verdad?, de crecer en un entorno donde se cultivaran ese tipo de valores, ¿verdad? Y nosotros pues siempre que nos reunimos comentamos cuán agradecidos estamos con nuestros padres por habernos permitido crecer en un entorno con esa mezcla de valores tan especiales que definitivamente nos han ayudado muchísimo en la vida a todos, ¿verdad? Bueno, las carreras de ustedes y el trato que han tenido conmigo en particular, pero con un montón de otras gentes, testifica eso. Don Jorge es ingeniero, de manera que le voy a hacer una pregunta nada ingenieril. Con el mismo nombre que es su hermano menor, Joaquín Gutiérrez, hay un pariente de ustedes que este país le debe mucho, tanto por lo que escribió como por lo que tradujo y toda la vida cultural. ¿Cómo se siente ser pariente de Joaquín Gutiérrez? Ya. Te lo voy a contestar, pero primero quiero terminar lo que ellos plantearon Por favor. muy bien. Si algo me viene a la mente, el sentido del humor de nuestros padres, que era presente todo el tiempo, o sea, las ocurrencias, y eso dichosamente, digo yo, lo heredamos los 5, ¿verdad? Y las reuniones nuestras todavía son happenings, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar y realmente las disfrutamos muchísimo. Y quería mencionar otra cosa más que me ayudó a entender a mi padre ya cuando yo era mayor. Estaba en Japón en un templo que me gusta muchísimo, el Ryuanji, que es un templo de arena, Kare Sansui, y me encontré una piedra y pregunté qué cara le significaba la piedra, porque me llamó la atención la piedra que le caía agua en el centro. Y me dijeron que se había hecho para inmortalizar la respuesta del monje al emperador cuando lo visitó. Lo visitó y le preguntó el emperador al monje que a dónde emanaba su sabiduría. Y él le contestó: tan solo aprendí a estar contento. Esa fue la respuesta del monje. Y la grabaron en piedra. Y leyendo eso ahí, yo me di cuenta que ese era mi padre, ¿verdad? Era una persona que pasó por muchas dificultades y nunca lo vimos quejarse. Siempre estaba contento y con el sentido de humor a flor de labio. De manera que ese es el recuerdo, y tengo en mi escritorio un pequeño símbolo de esa piedra que me lo recuerda todo el tiempo. Ahora sí contesto tu pregunta. Tal vez, don Jorge, vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar, y en el regreso hablaremos un poquito de... hay dos personajes que quiero que hablen, de su mamá y de don Joaquín, pero lo haremos una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, con esto que para mí es una fiesta, que es escuchar a estos 3 hermanos, 3 de 5, como aclaró don José María, hablar de ellos y de la familia. Y este valor, sin yo ser un tradicionalista, hay un valor tradicional que considero muy importante, que es la familia, pero don Jorge
tenía 2 tareas. Te debo una respuesta, sí. 2 tareas. Ya, bueno. Okay. Yo le di una más, usted me dio una y yo le... Okay. Joaquín Gutiérrez. Para mí, una figura entrañable porque tenía una empatía muy fuerte con él. Y para mí era como el Melquíades de 100 años de soledad. Aparecía esporádicamente, venía de alguna parte del mundo lleno de historias y cuentos y libros. Ajá. Joaquín fue el que me dijo, léete 100 años de soledad porque esta novela va a arrasar en el mundo. Cuando acaba de salir en el año 68. De manera que aparecía y además tenía la ventaja de que mi madre lo hospedaba en ese tiempo en un cuarto conmigo. Entonces conversábamos largas tertulias y lo aprecié mucho en vida, creo que lo aproveché con sus conversaciones. Mi esposa también al final estaba grabando algunas conversaciones, de manera que fue para mí en particular una influencia importante yo lo recuerdo como alguien que disfrutaba la vida muchísimo, que era un niño grande, que todo le parecía fantástico, con un sentido del humor también muy, muy fino. Tengo recuerdos muy gratos de él, muy gratos de él. Yo tengo con don Jorge una gratitud enorme porque un día él reunió a los investigadores, él era el vicerrector de investigación, y reunió a los investigadores de la universidad, incluyendo a don José María, en lo que yo dije la cumbre de Ocho, yo le llamo la cumbre de Ochomogo. Yo no me acuerdo de qué hablamos y yo asistí por accidente. El director del Instituto de Investigaciones estaba fuera del país y yo había aceptado ser subdirector siempre y cuando no mi función fuera de portero suplente. Yo no hacía nada, excepto cuando el portero no estaba, entonces de ahí no me tocaba estar en las de portero. Y me sirvió de 2 cosas. Conocí un montón de investigadores a los que yo desconocía. Entonces, ahí hubo un aspecto importante. Y la otra es cómo me reí en ese arriba de Ochomogo. Porque ustedes 2, don Francisco no estaba, realmente nos hicieron reír de la manera más inocente o tal vez en algunas cosas menos inocentes podría pasar lo de un colega de don Francisco que también se sentó en la misma silla de don Francisco, que ese a veces dice cosas y uno no sabe que se está burlando de uno y como a los 3 días se da cuenta. Bueno, si ustedes decían cosas no inocentes, yo nunca me di cuenta, pero ¿cómo disfruté esa reunión? Tal vez si me permitís comentar algo, digamos ese buen ambiente que decían, o ese extraordinario ambiente que comentaba que se generó en nuestra casa, no solo era un ambiente que iba de nuestros padres a nosotros, era un ambiente que también se generaba entre nosotros. Y a manera de anécdota, aquí con mis 2 hermanos presentes, en mi caso, por ejemplo, tengo recuerdos muy gratos de influencias muy positivas de ellos en muy buenos momentos. En el caso de Guti, recuerdo, a Jorge le decimos Guti, dicho sea de paso nosotros, el estímulo a mis intereses, digamos, científicos muy iniciales cuando yo era un niño, y en una oportunidad en diciembre, promovió que el regalo de Navidad fuera un pequeño microscopio. Yo debo haber tenido en ese tiempo como 9 años, una cosa así. Entonces, me acuerdo que mis amigos jugando fútbol afuera y aquí con la guía de Guti, yo observando al microscopio hojas de zacate y diferentes cuestiones, ¿verdad? Y bueno, y ese estímulo, digamos, en mis intereses de ese tipo continuó durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Y en el caso de Fran, lo mismo. Bueno, tengo 2 recuerdos ahora muy gratos. Uno, que cuando él empezó a trabajar, ya siendo economista muy joven, y tuvo los primeros salarios, se dio cuenta que a mí me gustaba la lectura y entonces me ofreció que cada mes con el salario de él me iba a dar un dinero para que yo comprara algún libro, ¿verdad?
Y me acuerdo que el primer libro que compré fue el origen de las especies de Darwin, con el patrocinio aquí de mi hermano. Y la otra cosa que le agradezco es que me hizo sapricista, porque cuando yo estaba en cuarto, quinto grado los oía hablar de que Saprissa, en la época aquella de oro de los años 60, ¿verdad? De aquel extraordinario equipo de Saprissa. Y bueno, en alguna oportunidad me llevó por primera vez al estadio, me acuerdo muy bien cuándo fue, junio del 65, Saprissa Uruguay. Uruguay había sido campeón 2 años antes. Uruguay de Coronado. Uruguay de Coronado, sí, claro. Y por cierto, ese día Uruguay le ganó 2-0 a Saprissa, y yo me acuerdo que yo me sorprendía cómo mi hermano se sabía los nombres de todos los jugadores de Saprissa. Bueno, a partir de ese momento yo me hice un fanático sapricista. Entonces son recuerdos muy bonitos que uno tiene como para indicarles que también había que ese ambiente de afecto y así no solo fluía de nuestros padres a nosotros, sino que también estaba en el ambiente de los hermanos, ¿verdad? ¿Puedo ser indiscreto? Acoto. Un minutito. ¿Puedo ser indiscreto? ¿El salario era de la Academia de Centroamérica o de CEPSA? No. Perdón, sí. No, el salario, ese fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue inspector de auditoría en la oficina del café. Oh, ok. Eso fue en el año 69, debe haber sido. Ese trabajo no lo conocía, perdón. Pero primero trabajamos en la librería Lehmann. En la librería Lehmann. En los diciembres, para comprarle regalos a las novias. Apenas alcanzaba para eso. Lo de Lehman Brothers no tiene nada que ver con ustedes. No, por favor. Un comentario. Francisco donó el dinero para que comprara libros. Yo convencí a José María para que usara su dinero para comprar el microscopio. Una diferencia ahí. Que algo dice. Jorge tenía una enorme habilidad, ¿no? Y era convencerlo a uno de que las cosas que le gustaban a él eran importantes, ¿no? Yo me acuerdo con mis navidades con un trencito eléctrico, el tren Marklin. Llegaba y me decía, mire, aparecieron, ve qué lindos switches, ve qué lindas cosas que aparecen aquí, ¿por qué no pedís eso? Porque eso enriquecería el tren. Y lo disfrutaba mucho, ¿eh? Y yo también, ¿eh? Sí, yo iba creo que era la Universal, pero aunque creo que la Lehman también lo tenía, y yo veía en la ventana las cositas que tenía. El de la Universal era fabuloso. Sí, el tren ese, y todas las variantes, era increíble. Y todavía existen. En el aeropuerto de Múnich hay un área donde están. Estamos en el Marklin. Sí. Retomando la otra pregunta que hiciste, el papel de nuestra madre. Por favor. Yo veo a mami, era impresionante porque siempre contenta y manejando un equilibrio muy complicado, ¿eh? Sí, no solo hijos que somos 16 años de diferencia entre la mayor y el menor, ¿verdad? Con lo cual tenía que adaptarse a diferentes etapas de la vida de cada uno de nosotros. En momentos, nosotros vivíamos con nuestros abuelos, entonces era administrar también tensiones que de vez en cuando se presentaban con los abuelos. Claro. Y siempre con alegría, con respeto, con optimismo. Entonces, y el respeto para mí fue lo más importante, es decir, el respeto de que cada uno pensara lo que quisiera, ¿no? Yo nunca sentí que en mi casa me impusieran una manera de pensar, ¿no? A mí no me hicieron neoliberal, como dirían algunos, ¿no? En mi casa, ¿verdad? Hasta te dejaron ser neoliberal cuando finalmente te hiciste. Cuando en algún momento, porque fue siempre el entender a la persona y empujar los valores, ¿verdad? Y la tolerancia, ¿verdad? Es decir, el entender que uno podía tener diferentes desvíos, ¿verdad? Y hay una anécdota muy linda, que yo siempre la recuerdo mucho porque fue mi primera parranda, ¿verdad? Mi primera parranda fue como en cuarto año, quinto año, una cosa así. Y me parrandeé fuerte. Y entonces el día siguiente, estábamos en una actividad de La Salle, que era una feria del Colegio La Salle. Al día siguiente, mami me fue a dejar al colegio, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, Frank, nada más te voy a recomendar, porque entonces en la noche, en esos problemas, dijo que es que había comido unos tamales malos, para que mi abuelita se tranquilizara, ¿verdad? Y en la noche, al día siguiente, me dice, mira, Frank, lo único que te voy a pedir hoy es que no tomes muchos tamales. Lo cual uno entendió perfectamente el mensaje, ¿verdad? Pero eso fue, y ahí quedó grabado. Y ese te lo hice hace muchos años y te lo voy a volver a hacer. En
con una pequeña variante. Jorge, cuando nacieron José María y Joaquín, ¿tenés alguna memoria, algún recuerdo? Tú ya no eras un niño pequeño y tuviste un hermano y otro hermano pequeñitos, y eso de la... yo puedo recordar cuando mi hermana, que es la menor, nació. Yo soy 6 años mayor que ella. No tengo ningún recuerdo de que haya sido un shock, ni mucho menos. Los recuerdo como lo que eran, como unos pequeños que estaban creciendo muy felices. Era cantante. Y entonces mi hermana mayor lo llevaba a cantar por el barrio y cobraba. Él cantaba, mejor no digo que cantaba. Porque... Para no estropear la carrera política de nuestro hermano. Sí. Y Joaquín siempre fue una persona especialísima porque es muy diferente dentro de ese denominador común de tolerancia, de sentido del humor, es muy diferente. Un día está tirándose un paracaídas, otro día está haciendo teatro, otro día está, qué sé yo, haciendo yoga. Es una fábrica de creatividad increíble, Joaquín, el menor. Y así lo era desde pequeñito, ¿verdad? Yo creo que ahí hubo más conflicto entre José María y Joaquín, que por supuesto lo superaron con los años, claro. pero José María era el rey, ¿verdad? Y apareció 5 años después otro reyesito que le disputaba ese sitio. Pero eso lo superaron, por supuesto, con los años. Pero yo creo que ahí sí la tolerancia de José María y su sentido se fue fortalecido por ese proceso, me parece a mí. Nietos, no sé si los 3 tienen, pero sospecho que sí. ¿Qué dimensión le dan a la vida la presencia de los nietos? Aquí el experto es Guti, que tiene como 18. ¿Cuántos tenemos? 15 nietos entre mi esposa y yo, sí. Desde 24 años, graduada universitaria, hasta 5 años la menor. Y todos nos han dado... Mi esposa, Olga Emilia, se escribió una vez un anecdotario recordando las anécdotas más ilustrativas de cada uno de ellos. Y son increíbles los nietos, porque hoy en día además tienen una franqueza absoluta y lo miran a uno como un igual y lo tratan como tal, ¿verdad? Entonces, es muy diferente a como éramos nosotros con los abuelos, ¿verdad? Que era una actitud de respeto, ¿verdad? Aquí la nieta menor me dice, es que usted camina muy despacito, usted come muy despacito, yo no sé qué le pasa. Y se pasa en ese cuento haciéndome críticas, ¿verdad? Críticas a mi manera de comportarme frente a ella. Pero son de un sentido del humor increíble, ¿verdad? Ellos también, por suerte. La herencia es esos genes son fuertes, esos genes afortunadamente son muy fuertes, ¿verdad? Hubo una época que yo recuerdo como muy grata, cuando precisamente por esa diferencia de edades que teníamos entre nosotros 5, hubo un momento en los años, fines de los 60 y la década de los 70, a donde tanto Cela como Guti como Fran estaban teniendo sus hijos, sus familias, y Quincho, nuestro hermano menor, y yo todavía éramos, digamos, bastante jóvenes, digamos. Entonces, en el ambiente de la casa, donde mis padres, donde Quincho y yo todavía vivíamos, llegaban mucho los hijos de ellos y de mi hermana, y se hacía muy buen ambiente con ellos, ¿verdad? Entonces la relación nuestra con los sobrinos fue muy cercana, muy divertida. Recuerdo muchas anécdotas con ellos, precisamente Quincho, esa creatividad que dice Guti que él tiene siempre, la ponía en práctica con todos los sobrinos. Entonces armábamos casas de sustos, juegos de futbolín, relatos, en fin, diferentes cosas. Y precisamente como esa casa era una casa, digamos, tan atrayente para los miembros de la familia, ellos llegaban con mucha frecuencia ahí, y ellas, nuestros sobrinos. Y entonces se hizo un ambiente muy bonito con esta segunda generación, y todavía hoy día, aunque ya la relación no es tan cotidiana, siempre que los vemos se respira un gran cariño, y yo pienso que fue algo muy bonito que se cultivó en esos años, ¿verdad?
José María está hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Tú ¿no? preguntaste Sí, por los nietos. sí, Los más bien hijos de los ya sobrinos. también fueron tremendos y fueron creativos y fueron todo esto que José María dice. Ahora son personas ya en su edad, entre los 40 y los 50, muy serios, muy formales, pero también se sueltan cuando... Hay un término que usan en los españoles con el baile flamenco, que es el duende. El duende aparece en algún momento del baile y hay algo ahí que hay un clic en que las cosas comienzan a fluir, ¿verdad? Los hijos míos tienen ese duende, los nietos tienen ese duende, los nietos y los sobrinos y nosotros también. Hay que ver una escena que de un momento a otro hay un clic y se suelta una magia que es fantástica, ¿verdad? Es realmente de disfrutar y de vivir porque es muy vital y muy, muy especial. Medio minuto de cierre, don Francisco. No, yo lo único que soy muy agradecido a la vida, ¿no? Porque la vida me dio un ambiente en el cual crecer, un ambiente muy, muy protegido con amor y protegido con respeto y protegido con cariño. Y con libertad. Y con libertad, ¿verdad? Que es la parte más importante. Es decir, yo nunca me sentí impedido de hacer alguna acción en mi casa. Ahora te vas a sentir impedido de continuar porque tenemos que invitar a las amigas y amigos a que la próxima semana nos acompañen en otro programa del 19 año de Economía y Sociedad y quédense con este canal donde con esos impuestos hacemos la televisión que ustedes se merecen. Muchísimas gracias y felicitaciones por ser quienes son. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo. Thank you.